Gracias y paz a todos los hermanos y amigos que me escuchan por esta vía. Estoy por aquí para dar respuesta a varias preguntas, pero en este caso estaré respondiendo sobre el bautismo, únicamente sobre el bautismo. Vamos a enfocarnos en el bautismo. La pregunta dice, ¿en qué nombre se encuentra registrado y hecho el bautismo en la Biblia? Cuando la persona dice, por favor, que aparezca claro en la Biblia, sin teoría y palabrería de hombre. ¿Pero qué enseña la Biblia? Te voy a responder tu pregunta con lo que enseña la Biblia. Iniciamos en Mateo capítulo 28, el verso 17 hasta el 20 en el nombre de Jesús. Recuerde, para usted entender esto del bautismo, tiene que escudriñar los evangelios para ir encajando y luego saber en qué nombre está hecho el bautismo, o sea, en qué nombre usted tiene que bautizarse, según la Biblia. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nótese en el verso 19. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones. Escuche esto: bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para entender esto tenemos que analizar los evangelios, para ir encajando y saber de qué nombre es que Jesús me está hablando. Recuerde que habla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Lo que me da a entender que yo tengo que saber cuál es el nombre del Padre, y cuál es el nombre del Hijo, y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Pero lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver qué dice Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y le dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Observe lo que dice el verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Vamos a Lucas capítulo 24. Recuerde que le dije al inicio que hay que examinar y analizar, escudriñando los evangelios, para poder entender el tema del bautismo. Y le dijo: estas son las palabras que hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. El verso 45 dice: entonces le abrió el entendimiento. Escuche bien, mire cómo se va desatando la cosa. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y le dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. El verso 47, escúchelo. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Recuerde lo que dice el verso 45. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Recuerde que Jesús estaba hablando con los apóstoles físicamente. En ese momento Jesús estaba con ellos, no con usted ni conmigo. Escuche bien esto. Jesús estaba con los apóstoles. Por lo tanto, para nosotros entender el tema del bautismo, tenemos que escudriñar los evangelios y luego irnos a los apóstoles. En efecto, irnos a la iglesia de Jesucristo, que se encuentra en el libro de los Hechos, el cual es los apóstoles. No olvide que Jesús descendió al cielo y dejó a los apóstoles preparados, con el entendimiento abierto, conforme a las escrituras, para que ellos entonces predicaran el evangelio. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Irnos inmediatamente a los apóstoles. Tenemos que ir a los apóstoles a ver qué ellos hicieron. Vamos a ver dónde se cumple esta comisión o este mandato que Jesús le da a los apóstoles. Cuando nos encontramos en el libro de los Hechos, que es la iglesia de Jesucristo, hay personas que no conocen esto. Hay personas que no saben que
la iglesia de Jesucristo inicia en el libro de los Hechos, en el nombre de Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 2, entonces vemos el cumplimiento de los evangelios o de la gran comisión. Observe lo que dice el verso 37 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, escuchen bien, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, o sea que Pedro no estaba solo, estaban todos ahí reunidos. Varones hermanos, ¿qué haremos? Esto fue después de un gran discurso que Pedro tiró. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Observe bien, es ser bautizado en el nombre de Jesucristo y recibir el Espíritu Santo. Esa es la promesa que Jesús le había dicho a ellos. Esa es la promesa de la cual Jesús le había comentado. Por eso le dije iniciando el estudio, que para usted entender esto tiene que examinar los evangelios y luego irse a los apóstoles, que es la iglesia de Cristo, en el libro de los Hechos que inicia, porque Jesús estaba con ellos. Jesús no estaba con usted ni conmigo. Yo no estaba ahí en ese momento. Jesús estaba con sus discípulos, con sus apóstoles. ¿Y qué es un apóstol? Un apóstol es aquel que ve y oye lo que su maestro le dice. Es aquel que ve y oye físicamente lo que su maestro le dice, o aquel que recibe de parte de su maestro espiritualmente, que recibe a través de un espíritu de verdad, que en el caso de Pablo. Pablo no vio a Jesús, pero Jesús lo enseñó espiritualmente, o sea, a través de su espíritu. Gloria al nombre de Jesús. Esto es bello, yo me gozo con esto, mi hermano. Hay personas que, yo he hablado con personas que no entienden esto. De hecho, me han dicho que en la Biblia los apóstoles nunca bautizaron. Vamos a ver si es verdad. Escuche bien a usted que quiere una respuesta acerca de esto. Hay muchas personas que están confundidas porque no saben dar una respuesta, una pregunta con la Biblia. Por eso la persona explica y especifica, por favor, que sea con la Biblia clara, no con teoría ni palabrería de hombre, con la Biblia, que usted literalmente lo ve en la Biblia. Hay personas que no han entendido esto porque andan corriendo, andan tirando patas voladoras. De hecho, grandes líderes, pastores, predicadores, maestros, profetas, apóstoles, porque hoy en estos tiempos hay de todo, no entienden esto, no han entendido este asunto. No saben que el bautismo es en el nombre de Jesucristo, así está hecho en la Biblia. Seguimos avanzando. En Hechos capítulo 8, mira lo que dice. Esta es la iglesia de Cristo. Usted tiene que ir a la iglesia de Jesucristo para entender esto, para darse cuenta cómo es la cosa. Usted tiene que irse a los apóstoles para ver qué ellos hicieron. Hay personas que me han dicho a mí literalmente que los apóstoles se equivocaron. Oye eso, que si yo le voy a creer más a los apóstoles o a Jesús, Jesús estaba hablando con ellos, no con usted ni conmigo, con los apóstoles, recuerde. Y si usted dice que los apóstoles se equivocaron, usted está blasfemando. Porque cuando usted lee el libro de los Hechos, que es la iglesia de Jesucristo, usted se va a encontrar en muchísimos versos que dice que el Espíritu Santo hacía X cosa a través de ellos. O sea, que el Espíritu Santo era el que operaba a través de ellos. Lo que quiere decir que lo que los apóstoles hacían no eran ellos, sino el Espíritu que moraba en ellos, el Espíritu de verdad, el Espíritu de Cristo, o sea, el Espíritu Santo. Dice así el verso 14 del libro de los Hechos, capítulo 8. Escuche bien. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Escuche bien que recibieron el Espíritu Santo. Y el verso 16 dice, porque aún no habían descendido sobre ellos, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Escuche bien en qué nombre fueron bautizados. Sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían la mano y recibían el Espíritu Santo. Escuchen bien, fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. Luego, cuando los apóstoles llegaron al lugar, le imponían la mano sobre aquellos que ya fueron bautizados en el nombre de Jesús y recibieron el Espíritu Santo. Lo que quiere decir que el bautismo
que usted estaba buscando, que está hecho en la Biblia, en el nombre del Señor Jesús. No hay otro bautismo en la Biblia hecho. Usted no va a encontrar un bautismo hecho en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, porque Jesús le está diciendo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. Escuche bien, analice bien. Ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre, escuche bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que me da a entender y quiere decir que usted tiene que saber cuál es el nombre del Padre para usted bautizar en el nombre del Padre. Usted tiene que saber cuál es el nombre del Hijo y cuál es el nombre del Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante, no lo vamos a adelantar. Vea lo que dice Hechos capítulo 10. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. O sea, los antiguos del Antiguo Testamento vienen hablando de Cristo, que usted y yo vamos a recibir el perdón de pecado cuando vamos a las aguas e invocamos su nombre. O sea, cuando somos bautizados en el nombre de Jesucristo, recibimos el perdón de pecado. No en el nombre de Jesús. El verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, escuche bien, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo, porque lo oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Escuche bien, la evidencia de hablar, de tener el Espíritu Santo, o de recibir el Espíritu Santo, o de ser bautizado por el Espíritu Santo, es el hablar en lengua. El verso 47 dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Escuche bien lo que dice el verso 48. Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Vuelvo y le reitero, el libro de los Hechos es la iglesia de Cristo. Para usted entender el bautismo, para usted saber en qué bautismo usted debe de bautizar y en qué bautismo usted tiene que bautizarse, tiene que irse a los apóstoles, porque Jesús habló con ellos. Jesús estaba con ellos y habló con ellos y le habló el entendimiento a ellos. Físicamente él anduvo con ellos. De hecho, cuando él resucitó el tercer día, él duró un par de días con ellos, duró como 40 días, creo que fue. Usted se va a dar cuenta ahí en el libro de los Hechos, cuando usted lo lea. Duró un tiempo con ellos, entrenándolo, educándolo, doctrinándolo, enseñándole. Y le abrió el entendimiento para que entendiese las Escrituras. Entonces usted tiene que irse a los apóstoles para que no se desvíe, para que no ande perdido. Por eso es que en el mundo hay miles y miles de religiones, de doctrinas rarísimas. ¿Por qué? Porque no conocen a la iglesia de Cristo. Porque leen un verso y una vez le ponen su opinión. No, lea la Biblia y déjela tal y como está, déjela así mismo como está. Que la Biblia tiene su propia respuesta. La Biblia tiene sus preguntas y sus respuestas, pero ella misma, no fuera de ella. Miren lo que dice Hechos capítulo 19. Escuche bien este capítulo es una joya. Vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el verso 6. Aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a 100 discípulos, le dijo, escuche la pregunta que Pablo le hace, escuche bien la importancia de esta pregunta. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Esa gente no tiene ni idea que existe el Espíritu Santo. Escuche en la otra pregunta que Pablo le hace, escuche bien, son dos preguntas que le hace, pregunta clave. El verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, ellos fueron bautizados por el bautismo de Juan. Pero recuerde bien que Juan no invocaba ningún nombre. Juan simplemente bautizaba a la persona para un arrepentimiento, sin invocar nombre. Dijo Pablo, el verso 4. Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús, el Cristo. Hasta Juan predicaba que había que venir a Cristo, que había que invocar el nombre de Cristo, en teoría, prácticamente. Que había que venir a Cristo, había que pasar por el proceso de Cristo, por decirlo así. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Bueno, yo me río y me gozo, porque esto es un asunto bello, esto es algo hermoso.
Esto el Señor tiene que abrir el entendimiento realmente para uno entender esto. Hay muchas personas que están confundidas con los evangelios. ¿Por qué están confundidas con los evangelios? Porque no se van a los apóstoles, no se van a la iglesia de Jesucristo para poder entender las escrituras. Si usted se va a los apóstoles, si usted se va a escudriñar la iglesia de Cristo, usted no se va a perder, no se va a desviar. Hay personas que literalmente agarran Mateo 28:19 y lo hacen así: te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Por Dios, usted tiene que saber cuál es el nombre del Padre, eso está claro. Usted tiene que saber cuál es el nombre del Hijo, cuál es el nombre del Espíritu Santo. Y recuerde bien, Jesús dijo en una ocasión, lo vamos a ver más adelante: mi Padre y yo uno somos. O sea, si Jesús y el Padre son uno, entonces el nombre es uno. Pero vamos a seguir más adelante. El verso 6 dice: y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lengua y profetizaban. Nuevamente vemos que se bautizaron en el nombre de Jesús y recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay personas que cuando usted le explica esto y le enseña esto con la Biblia, dicen: pero tú estás dejando el Padre, estás dejando el Espíritu. ¿Pero qué es esto, Dios mío? Que enseñándole la Biblia aún así no entiende. Pues no está viendo que recibieron el Espíritu Santo también. ¿A quién tú estás dejando? ¿Qué es esto, Dios mío, Padre Santo? Pero Dios tiene que haber el entendimiento para entender esto. Y yo he conversado con personas, de hecho pastores, líderes, profetas, evangelistas, porque en estos tiempos hay de todo, apóstoles, grandes predicadores, maestros, y me han dicho literalmente que en la Biblia los apóstoles no bautizaron a nadie. O sea, ellos no conocen la iglesia de Cristo. Por eso es que hay tanta doctrina, tanta iglesia. Hay iglesias, yo estoy aquí en Dominicana, escuche bien, República Dominicana, usted que me ve en otro país. Aquí hay iglesias que están frente a frente, vecinas, una con otra se escuchan, y cada una dice que tiene la verdad. Tienen diferentes doctrinas. Entonces, cuando usted va donde ella y la escudriña y la entra en la iglesia de Cristo, en el libro de los Hechos, están lejos, a kilómetros, están a millas. Porque no conocen la iglesia de Cristo. No conocen el bautismo, en qué nombre es. Observen lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 16. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tu pecado invocando su nombre. Cuando usted analiza y escudriña acerca del bautismo, cuando usted busca acerca del bautismo, usted va a encontrar ahí que todas las referencias al nombre de Cristo. No a los nombres, escuche bien, no a los nombres, es al nombre de Cristo. Usted tiene que invocar el nombre de Jesucristo en el momento de las aguas. Cuando usted le predican que usted es doctrinado, todo va a depender, claro, de qué doctrina le enseñen, porque si no le enseñan esto, usted se va a bautizar en lo que le lleven. Pero cuando alguien le enseña esto, que usted escudriña esto y investiga por la palabra, que en el nombre de Jesucristo, entonces usted va a querer bautizarse en el nombre de Jesucristo. El mismo Espíritu Santo le vas a entender cómo está la cosa. De hecho, cuando usted busca un bautismo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, no lo va a encontrar porque los apóstoles no lo hicieron así. Los apóstoles entendieron el mensaje. No lo va a encontrar, se le va a secar la pestaña, se le van a caer los ojos, la lengua se le va a salir. Se va a rotizar ahí, se va a secar ahí. Y no lo va a encontrar nunca porque no está hecho. El bautismo es en el nombre de Jesús, bíblicamente. Miren lo que dice Romanos, capítulo 6. Escuchen bien acerca del bautismo, escuchen bien. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Escuchen bien, el verso 3 del capítulo 6 de Romanos. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque todo aquel que ha sido bautizado en Cristo, ha sido bautizado con Él en su muerte, por aquel que invoca el nombre de Cristo. Para usted ser bautizado en Cristo, usted tiene que ser bautizado en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Jesús. Seguimos para no alargar el estudio, la enseñanza. Romanos capítulo 10, mira lo que dice. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y Jesús es el Señor. O sea, usted tiene que invocar el nombre del Señor Jesucristo al momento de las aguas, tal y como vimos en los bautismos hechos en la Biblia, hechos en el libro de los Hechos, que es la iglesia primitiva. Es la iglesia de Jesucristo, el libro de los Hechos. Escuche bien, la iglesia de Jesucristo,
La iglesia primitiva es la iglesia del libro de los Hechos. De hecho, le llamaron cristianos en Antioquía. ¿Por qué le llamaron cristianos? Porque ellos bautizaban y predicaban en el nombre de Cristo. Por eso le llamaron cristianos, porque todos lo hacían en el nombre de Jesucristo. No era en nombre de Jesús. Miren lo que dice Gálatas, capítulo 3, versos 20 y 27. Y el mediador no lo es de uno solo, porque Dios es uno. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Nuevamente encontramos en el verso 27. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, cuando usted es bautizado invocando el nombre de Jesucristo, usted está revestido de Cristo. Pero es cuando usted invoca el nombre de Cristo en el momento del bautismo. No era el nombre de Jesús. Mira lo que dice Gálatas capítulo 1, versos 7 hasta el 9. Aquí vemos a Pablo un poco preocupado porque estaban predicando otro evangelio, otra doctrina, otro bautismo. Pero miren lo que Pablo dice, escuche bien, analice esto. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Escuche bien, si a usted le predica otra cosa diferente a lo que ya está en la Biblia, lo que está en el libro de los Hechos, en todas las escrituras, en los evangelios, es un anatema. Ahora usted está preguntando en qué nombre usted está bautizando. Como usted está bautizando, ¿está hecho en la Biblia? Porque lo que usted tiene que hacerlo y lo que yo tengo que hacer tiene que estar registrado por la iglesia de Cristo en la Biblia. Vuelvo y les reitero, Jesús estaba hablando con los apóstoles físicamente, con ellos. Jesús fue a ellos que lo educó, lo enseñó, lo instruyó, etcétera, etcétera. Y le habló de entendimiento a los apóstoles, no a usted ni a mí. Yo no estaba ahí. Yo tengo que aprender a leer de lo que ellos hicieron. Gloria en nombre de Jesús. De hecho, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 20 dice, edificaron el fundamento de apóstoles y profetas. O sea, si no me entendés que yo tengo que hacer lo que ellos hicieron, yo tengo que edificarme en lo que ellos hicieron. Búsquelo bien. Libro de Efesios, capítulo 2, verso 20. Gloria en nombre de Jesús. Edificaron el fundamento de apóstoles y profetas, siguiendo la principal piedra de ángulo, Jesucristo mismo. Eso está claro. Gloria en nombre de Jesús. Mira lo que dice Efesios capítulo 4. Un Señor, una fe, un bautismo. Porque Dios es uno, y una es su fe, y el bautismo es uno. Un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo, y por todo, y en todo. Escuche bien el verso 5. Un Señor, una fe, un bautismo. Es un solo bautismo. Tú no puedes andar haciendo otra cosa diferente a lo que está aquí. Usted nos ha preguntado si nadie en la Biblia ha hecho algo con Mateo 28 y 19. ¿Cómo es que usted sale y hace eso sin escudriñar las escrituras primero? Sin escudriñar a la iglesia de Cristo para que sepa cómo es que tiene que hacerlo. Usted no vio lo que leímos en Lucas capítulo 24, versos 45 y 47, que dice que Jesús le abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Usted tiene que escudriñar los evangelios y irlo encajando, irlo analizando, irlo interpretando conforme a la Biblia. Y luego que usted lo analice, no coja su propia idea, su propia opinión, no. Váyase a los apóstoles, a ver qué ellos hicieron, váyase a la iglesia de Cristo. Léase el libro de los Hechos, por Dios, léase el libro de los Hechos. Estudie el libro de los Hechos, que es la iglesia de Cristo, para que no ande enseñando cosas extrañas. Para que no ande diciendo, no, porque yo no le puedo creer más a los apóstoles que a Jesús. Y hablando con personas que han ido al instituto, han durado 3, 4 años en el instituto, maestros, pastores, evangelistas, etcétera, y no conocen esto todavía. Es increíble, Dios mío, personas que son líderes y ya no conocen esto. Bautizando a las iglesias mal. Bautizando a los miembros de la iglesia mal. Por no escudriñar la iglesia de Cristo. Usted tiene que hacer la cosa como ya está hecha. No en el nombre de Jesús. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso usted tiene que llamar la atención.
le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, el nombre de Jesucristo está por encima de cualquier nombre que usted invoque. No importa el nombre que usted haya invocado, si no invocó este, no ha hecho nada. Porque le dice claramente que le dio un nombre que es sobre todo, no, escuche bien, sobre todo nombre. El verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús, y aquí le especifica de qué nombre que está hablando, mire, aquí le me aclaro, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, aún debajo de la tierra, todo el que esté ahí, aquí en la tierra y allá en el cielo, tiene que doblarse en el nombre de Jesús, porque es el nombre que es sobre todo el nombre. El 11 dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es sencillo, para la gloria de Dios y Padre. El verso 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, nuestro Padre. Ver el nombre de Jesús. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Usted tiene que invocar el nombre de Jesucristo. Recuerde que cuando usted investiga esos países orientales donde Jesús anduvo, Israel, etc., esos países o esa persona, cuando se levanta un líder, se convierte en su rabino, se convierte en su maestro, y ellos se bautizan en el nombre de su rabino, de su líder. Ellos se bautizan en el nombre de quien ellos siguen. Por eso los apóstoles entendieron el mensaje. Se bautizaron y bautizaron en el nombre de Cristo, porque Jesús era su rabino, Jesús era su maestro. Tienen que bautizar en el nombre de su maestro. O Jesús no es su maestro, pero en el nombre de Jesús. Léase el libro de los Hechos, por Dios. Escudriñe el libro de los Hechos para que entienda las escrituras. Vuelvo y reitero, Jesús estuvo con los apóstoles. Después que Jesús resucitó al tercer día, escuche bien, al tercer día, después que Jesús resucitó, usted se lee el libro de los Hechos, él duró 40 días con ellos nuevamente. Anduvo esos 40 días, Jesús lo perfeccionó, lo dejó listo. Le abrió el entendimiento, lo educó, lo doctrinó, le enseñó la palabra. Y luego cuando Jesús desciende, vemos que Pedro tiene un discurso poderoso en el libro de los Hechos, capítulo 2. Y ahí ya en adelante empieza el bautismo en el nombre de Jesucristo. Váyase a la iglesia de Cristo, escudriña, conozca la iglesia, para que invoque el nombre correcto. Gloria al nombre de Jesús. Seguimos. Hechos capítulo 4, escuche bien, este verso es un verso clave para que usted se abra el entendimiento. Hechos capítulo 4, verso 12 dice en el nombre de Jesús. Y en ningún otro hay salvación. Escuche cómo entra ese verso. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Y usted se ha preguntado qué nombre usted está invocando sobre usted? ¿Usted se ha preguntado en qué nombre usted está bautizando? Cuando usted predica en nombre de Jesucristo. Cuando usted lee la Biblia, usted lee la ley en el nombre de Jesús. Cuando usted va a bautizar a alguien, o usted mismo se bautizó, usted lo hizo en el nombre de Jesús. ¿Usted se ha preguntado eso? ¿Usted no ha analizado este verso? No puedo leerle el capítulo entero, porque imagínense, vamos a durar 3 años en esto. Nada más estoy leyendo el verso clave, la parte clave para que usted entienda el mensaje. Esta es su respuesta, recuerde, la respuesta en qué bautismo, o sea, en qué nombre debe ser el bautismo. Vuelvo y repito, y en ningún otro hay salvación, no importa el nombre que usted haya invocado. Bíblicamente, si usted invocó el nombre de Cristo, te trajo don, porque dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. ¿Y usted se ha preguntado qué nombre usted ha invocado? Y termina diciendo en que podamos ser salvos. Gloria al nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús. Esto me llena de gozo, esto es vida para mí. Le doy gracias a Dios Padre Celestial por darme la oportunidad de entender esto, de conocer esto. ¿Pero por qué? Porque yo propuse en mi corazón escudriñar la iglesia de Cristo. Y escudriñando la iglesia de Jesucristo, me encontré con esto. Y Dios, a través de su Espíritu Santo, me ha guiado. Y gracias a Dios, fui bautizado en el nombre de Jesucristo. Predico en el nombre de Jesucristo. Y si algún día, que nunca lo he hecho, me toca bautizar a alguien, lo bautizaré. Lo voy a bautizar en el nombre de Jesucristo, como está en la Biblia. Escuche bien, como está en la Biblia. Recuerde bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hay un bautismo registrado. No puedo buscarle eso, no puedo decirle esto porque no lo encuentro, no está. Yo no puedo decirle, mira, aquí hay uno hecho, no. Mi respuesta es en el nombre de Jesús, porque así es que está hecho. Por eso te puso, por favor, sin teoría ni palabrería de hombre, que como está en la Biblia. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2.
sepultado con él en el bautismo. Una vez más encontramos esto. En el cual fuiste también resucitado con él. Está hablando de Jesús. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 17. Escuche esto. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Analice este verso. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, o sea, cuando usted va a leer la Biblia, hacedlo en el nombre de Jesús. Cuando usted, si es de hecho, voy a bautizar a alguien en el nombre de Jesús. Vuelvo y repito el verso 17 del capítulo 3 de Colosenses. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Dándole la gracia y la gloria a Dios por medio de Jesucristo. Todo lo que usted y yo hacemos, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ahora en nombre de Jesús. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, verso 7. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? Escuche bien este verso del capítulo 2 de Santiago. Y él hace una pregunta aquí. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre nosotros? O sea, los apóstoles fueron bautizados en el nombre de Jesucristo también. Por eso Santiago, cuando está hablando, está dando ese discurso, él dice, y ustedes no ven que ellos también blasfeman el nombre que fue invocado sobre nosotros, o sea, el nombre por el cual nosotros fuimos bautizados. No hay que ser un exegeta, no hay que durar 5, 20, 30 años estudiando la Biblia, meter en un instituto 60 años, no. Usted lo que tiene que procurar es tener el Espíritu Santo para que le aclare esto, le enseñe esto y le abra el entendimiento. Pero usted tiene que poner su parte yéndose a la iglesia de Cristo, que es el libro de los Hechos, para que usted entienda esto. Observe lo que dice Pedro, capítulo 3, verso 21. Una vez más acerca del bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aparición de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Usted tiene que hacer esto con conciencia, usted tiene que tener conciencia al momento de bautizarse y exigir que le bauticen en el nombre de Jesucristo. O usted tener conciencia al momento de bautizar con conciencia y bautizarlo en el nombre de Jesucristo. Aquí dice que el bautismo no salva, o sea, es para salvación. Usted tiene que hacer esto con conciencia, usted no puede estar inventando, usted no puede estar haciendo una cosa así. Usted tiene que invocar el nombre de Cristo, escudriñe la iglesia, escudriñe el libro de los Hechos, analice los evangelios, guárdelo bien, los evangelios, y váyase a los apóstoles, recuerde bien, como le digo yo a la persona cuando le predico, cuando le enseño. Por eso, gracias a Dios, soy un maestro en Jesucristo, porque hago las cosas tal y como están. A Dios a la gloria. Yo le digo a la persona, no se lleve de lo que yo le digo. Váyase a la Biblia y escudriñela, especialmente escudriñe la iglesia, que es el libro de los Hechos. Usted se va a encontrar en el libro de los Hechos que Pablo hay una parte que predica y está predicando. Usted sabe que hicieron las personas que Pablo le predicaba. Se iban a la escritura huyendo a ver si era verdad lo que Pablo decía. Usted tiene que confirmar lo que usted le enseñan en la iglesia. Usted tiene que ir a la Biblia a ver si es verdad que está hecho. Lo que usted le enseñan y le están enseñando, usted tiene que irse a la Biblia a ver si es verdad que le están enseñando lo correcto, como hicieron esas personas ya cuando Pablo le predicó en el libro de los Hechos. Ellos iban allá huyendo a las escrituras a ver si era verdad, a confirmar lo que Pablo estaba diciendo. No se queda ahí con la oreja parada como un caballo, nada más escuchando. No, váyase a la Biblia, escudriñe también, a ver si es verdad. Y que esté hecho literalmente ahí. Gloria en nombre de Jesús. Finalizamos esta enseñanza, esta respuesta. Pero este capítulo 17 del libro de Juan es muy importante y es muy delicado. Yo quiero que usted le ponga atención a este capítulo que dice, Juan capítulo 17, verso 6. Mire cómo empieza, escuche bien. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyo eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Gloria en nombre de Jesús. Aquí está diciendo Jesús, Jesús está orando aquí, cuando usted lee el capítulo 17, Jesús está orando, eso es una oración que él dice eso. Todo lo que Jesús le había enseñado a ellos lo guardaron. Pero mire la parte tremenda aquí, la parte emocionante de este verso. He manifestado tu nombre. ¿A usted no le ha llamado la atención en esta parte? Jesús le manifestó el nombre del Padre a los apóstoles. Agárrese ahí ahora. Jesús le manifestó el nombre del Padre a los apóstoles. Gloria al nombre de Jesús.
Y usted no se ha preguntado qué nombre fue que Jesús le manifestó a ellos. Usted no se ha preguntado qué nombre fue que ellos usaron. Y está claro, los apóstoles usaron el nombre de Jesucristo al momento de predicar, al momento de bautizar. Lo que quiere decir que a Jesús decir a los apóstoles, yo y mi Padre, uno somos, y le dijo a Juan cuando le preguntó en el mismo libro de Juan, ¿acaso tú no crees que el Padre y yo uno somos? Mi Padre y yo uno somos. O sea, si Jesús y el Padre uno son, ¿qué usted quiere decir eso? Que el nombre es uno. Lo que quiere decir que cuando Jesús le explica a los apóstoles en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizándolos en el nombre, escuche bien, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Le está dando aquí el nombre. Él le manifestó el nombre del Padre y el nombre del Hijo, ya usted lo sabe que es Jesús. Y como Jesús y el Padre uno son, el nombre es uno. Ahí tenemos el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo. O sea, Jesús es el nombre. Gloria al nombre de Jesús. Mi hermano, que Dios te bendiga. Amigo, que Dios te bendiga. Gracia y paz del Señor Jesucristo para ti y toda tu familia. Que la paz del Señor esté contigo siempre. Para mí fue un honor y un placer y una bendición compartir contigo este hermoso estudio, dándote respuesta a lo que tú anhelabas saber. Recuerda bien, el nombre para invocar es el nombre de Jesús. Dios te bendiga.